A Dios le encanta exaltar al humilde, al menospreciado, al que es víctima de injusticias, al que lo hacen de menos, al que lo apachurran, al que lo hacen de lado. Al siervo humilde, a Dios le encanta exaltarlo y levantarlo. Vez tras vez en la vida vemos ejemplos de esto. Un pastor hace muchos años aquí en El Salvador, que aquí sus compañeros pastores no le hacían mucho caso, lo hacían de menos, lo hacían de lado. Bueno, incluso sufrió división en una pequeña iglesia que él tenía. Algunos líderes que trabajaban con él en esa iglesia le dividieron la iglesia. Bueno, le fue muy mal, lo veían de menos. Y bueno, tanto así que tuvo que emigrar a Estados Unidos. Ahí en Estados Unidos plantó una obra, Dios lo empieza a prosperar y llega a tener una congregación tan grande de más de 2,000 miembros, respaldado por el poder de Dios. Es que a Dios le encanta exaltar al que es humilde. Así dice la Biblia: Jehová atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si a usted le están haciendo injusticias, si a usted lo están humillando, si a usted lo están haciendo de lado o haciendo de menos, confíe en el Señor y espere en Él. A Él le encanta levantar a los humildes. Y este pastor llega a tener una iglesia tan fuerte y tan próspera que ahora invita frecuentemente, con los gastos pagados, a pastores de aquí de El Salvador, que quizás antes no daban un 5 por él, que quizás antes no se hubieran imaginado, pero es que Dios exalta al humilde. Cuando a Dios le place, Él exalta personas que fueron humilladas. Por eso tenemos que tener esperanza, que así como le pasó a José, así nos puede pasar a nosotros. José fue vendido por sus hermanos, fue tenido de menos, fue humillado, fue olvidado, lo vendieron como un esclavo por el precio por el que se vende un animalito, y fue a parar a Egipto, y ahí todavía es calumniado y va a parar a la cárcel y está en la cárcel 2 años. Prácticamente se olvidaron de él, el copero y el panadero, se olvidaron de él sus hermanos, todo el mundo lo olvidó. Y estando en lo más bajo, al Señor le plació levantarlo hasta lo más alto. Vemos en el capítulo 41, Génesis 41, que Faraón lo manda a llamar para que interprete unos sueños. Y solo el respaldo de Dios le puede dar a un hombre la sabiduría que le dio a José, para darle al faraón la interpretación del sueño y para darle cómo debía de actuar ante esa interpretación. Le dijo: vienen 7 años de gran abundancia, pero luego vienen 7 años de escasez. Necesita Faraón empezar a ahorrar durante todos estos 7 años para que después sea poderoso en la tierra. Bueno, entonces tú sales de la cárcel, le dijo Faraón, y vas a ser puesto prácticamente como padre de Faraón, es decir, como el más poderoso después de Faraón iba a ser José. Después de haber sido olvidado, vendido como esclavo, humillado, ultrajado, pisoteado por todos los demás, olvidado por todos, Dios lo exaltó a un puesto de gran honra, a un puesto de gran poder, y respaldó a Egipto mientras José estuvo al frente. Bueno, sus hermanos tuvieron que venir delante de él y pedirle comida sin saber que él era José, el vendido, el menospreciado. No lo reconocían porque estaba en un puesto de gran renombre. Y cuando estuvo en Egipto, Dios lo prosperó tanto que él salvó de morir de hambre a sus hermanos. Sus hermanos después se enteraron que era él y se arrepintieron de todo corazón cuando vieron que Dios había exaltado a José. Dios le dio a José 2 hijos mientras estaba viviendo ahí en Egipto. Uno se llamó Manasés, que significa: Dios me hizo olvidar toda la humillación que pasé, y la necesidad y los trabajos, el sufrimiento. Y el otro se llamó Efraín, que significa: Dios me hizo fructificar. Fíjese qué interesante los 2 nombres, Manasés y Efraín. Dios te dice hoy que si te han pisoteado, que si te han olvidado, que si te han humillado, Dios te dice que Él hará cosas en tu vida que te van a hacer olvidar todo tu sufrimiento. Viene gran bendición y viene gran gozo a tu vida, por el cual vas a olvidar todo el sufrimiento. Y viene también fructificación a tu vida. Dios se va a encargar de hacerte fructificar, de levantarte. Pero tienes que tener paciencia como la tuvo José. Tienes que tener
esa humildad de esperar que Dios te levante. Así dice la Biblia, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. El máximo ejemplo de todo esto es Cristo, un siervo humilde, que fue humillado hasta lo sumo, que fue maltratado, que fue ultrajado, que fue tenido de menos. Lo crucificaron, lo maltrataron, se burlaban de Él. Pero después de llegar a lo más bajo, que es la muerte, y una muerte de cruz, una muerte vergonzosa, Dios lo exaltó hasta lo sumo, y dice la Biblia que le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ante Él se va a doblar toda rodilla de toda criatura, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, reconociendo que Él es Señor para gloria de Dios Padre. Así como el Señor exaltó a Cristo, así nosotros debemos de tener esa esperanza, que al humilde Dios lo exalta. Y así como los hermanos de José se arrepintieron ante José, así el Señor ahora nos manda a todos ese arrepentimiento. Cuando vemos que Jesús ha sido exaltado, así ahora nosotros nos podemos arrepentir y podemos creer en el Señor. Y eso permite que tengamos esperanza en todas las promesas de Dios. Usted tiene promesa que Dios le va a hacer olvidar su sufrimiento y que Dios le va a hacer fructificar. Así que tenga paciencia, sea un siervo o una sierva humilde, no pelee, deje que Dios le defienda, pero sobre todo sepa que a veces pueden pasar años para que llegue esa exaltación que Dios nos va a hacer. Así que suframos como Cristo sufrió, para que así nos exalte el Señor, como exaltó también a Cristo. Tenga paciencia, Dios no se ha olvidado de usted.